de Comer tiene mucho que hablar de ti. Aquí vas a escuchar historias reales de personas reales que también han estado en la búsqueda de la dieta mágica. Se vale repetir postre. Es un espacio que da espacio a la dulzura, a la risa, al dolor, a la exploración. A lo que no te atreves a mirar. A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Pues ya un capítulo, un episodio. Me encanta ver el episodio porque me imagino Star Wars, ¿no? O sea, que estamos como en el episodio 2 y la guerra contraataca. Porque, bueno, de algún modo creo que somos la nave de la resistencia, Ana. Sí, totalmente. Porque todas las naves vienen para acá y nosotros vamos para el otro lado. Eso me encanta, que es un episodio más de Se Vale Repetir Postre. Yo soy Adri Esteva. Yo soy Ana Belena. Y como cada lunes, pues traemos un postre diferente. Adri, que no nos ha dicho qué postre sería. Si fueras un postre, ¿qué postre serías? Yo creo que un brownie de chocolate. Yo también sería un brownie. Yo sería un crème brûlée. Y este brownie de chocolate que tenemos, bueno, tenemos hoy 2 brownies de chocolate, ¿no? Sí, 2 brownies. Yo estoy muy contenta de que se siente a la mesa a comer postre con nosotros. Gina Salame. Muchas gracias. Nutrióloga clínica y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Ay, qué padre. Que ya yo nada más de oír el tema, se me dan, vamos, se me pone la piel chinita porque me parece como un acto sumamente amoroso y bondadoso que alguien elija acompañar a quienes pasan por un trastorno de la conducta alimentaria. Uh-huh. Es como, yo lo platicaba hace ratito, mientras yo estuve en un trastorno de la conducta alimentaria, no tenía idea que había alguien que se podía acercar y ayudarme. Entonces, bienvenida, Gina. Muchas gracias. Sí. Y ojalá que hoy mucha gente sepa que hay gente que podemos ayudar y que no están solos. Exacto. Es lo que Adri y yo siempre decimos en el podcast. Que muchas veces, al principio no, con mi historia yo pensaba que lo podía controlar. Sí. Y cuando me doy cuenta que me está controlando a mí, ¿no? Como que no sabes qué hacer. Te da mucha vergüenza contarle a tu familia, a tus amigos. Y de repente, ¿no? En ese proceso tan difícil y doloroso, te das cuenta, yo la verdad hasta al final casi encontré a alguien que me ayudó. Uh-huh. Entonces eso es algo que queremos dejar claro, que hay gente como Gina, como Adri, que se dedica a ayudar a las personas que están pasando por ese proceso tan difícil, doloroso. Entonces yo creo que Gina nos cuente cómo llegaste a hacer esta guía para esas personas que por un momento están perdidos. Ay, es algo complicado. Yo me casé. Uh-huh. Tal vez es importante empezar tal vez cómo era mi relación con la comida cuando era chiquita. Claro. Y la verdad es que en mi casa mi mamá siempre, o sea, no había como estas ondas de dieta, uh-huh. No había nada y crecí comiendo de todo. Y cuando yo cumplo 14 años, hay un viaje que hacíamos en la generación, que toda la generación se iba a Israel, ¿no? Y aunque en mi casa no había como estas pláticas de dietas, yo tenía como unas tías que eran bastante gordofóbicas y que hablaban mucho como de los cuerpos y criticaban mucho a los cuerpos y el mensaje que a mí me decían es: te vas a ir a tu viaje, aguas, no vayas a regresar gorda, porque yo tengo unas tías en Israel que son gordas. Uh-huh. Y entonces me decían: no vayas a regresar como tus tías gordas de Israel, ¿no? Y así, no vayas a regresar gorda, no vayas a regresar gorda. Y mi mamá me decía: no vayas a regresar ni gorda ni barrulienta, si me decía. Okay. O sea, pero antes de eso no se hablaba, o sea, era libre, había como una, no era un tema en tu casa. No era un tema, pero sí había, o sea, sí había como esta crítica hacia los cuerpos grandes. Okay. Uh-huh. Y tal vez sí crecí como, a ver cómo va a salir tu cuerpo, o sea, a ver cómo vas a crecer tú. Si vas a sacar los cuerpos de tu lado de tu mamá, mi mamá es muy alta, es muy flaca, o los cuerpos del lado de tu papá, que son chaparritas y gordas. A ver cómo vas a salir tú. Si la moneda está en el aire y de eso va a depender, ¿qué?
¿Qué hubiera dependido de eso casi? ¿Cuál era el mensaje? No sé, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? Sí. Nada. Nada. Nadie puede hacer nada. Sí, pero ahí era como, porque si tienes la suerte de ser flaca, ya la hiciste en la vida, pero si tienes la suerte de acabar como las tías, híjole, mijita pobrecita, ¿o qué? Sí, ese es el mensaje. Uf. Qué Y fuerte. entonces sí, ya yo me voy a mi viaje de Israel y claro que regreso más gorda y Pero, ¿cuánto barrulienta. Además, ¿Cuánto tiempo duró el viaje? Un mes. Ok, Un mes, ok. pero es estos viajes, ya sabes, que te dan como cajas de comida. Yo creo que ya han mejorado mucho, pero la comida era asquerosa. Ajá. Y entonces lo que hacíamos era comprar como pan con chocolate. Y además la comida en Israel es como muy innovadora Sí. y muy rica. Entonces hacía mucho calor y comíamos muchos palettes. X. Todos subimos algo de... O sea, Pero es cuando una niña. Sí. Y también es importante decir que yo era clavadista Ok. y era deportista de alto rendimiento. ok. Entonces, cuando yo regreso del viaje, nada, no me acuerdo de cuánto, no era algo que a mí ni me molestaba. O sea, a mí ese peso ni me molestaba. Más bien fue los comentarios de la gente que me empezaron a molestar. Claro. ¿No? Entonces, ¿Qué te decía? haz de cuenta, yo regresé a los clavados y el profesor me decía, es que tus clavados ya no se ven tan fluidos y tan ligeros, ahora se ven un poco más pesados. Ujú. ¿No? Pues, ¿qué entiendes de eso? Que tu cuerpo está mal. Sí. Y luego teníamos clase de acrobacia y no sé, si algún maestro tenía que ayudarme para hacer un ejercicio, le hacían como si, ya me tocaba a mí, y le hacían como si, Como si pesaras sí, como mucho. si pesé 800 kilos. Como hay que reforzarlo, porque ahí viene algo muy pesado. Sí, así, esas eran sus expresiones. Y ¿Y a ti qué te pasaba cuando oías todo esto? pues, no sé, eso como que también, o sea, como que sí me molestaba, pero yo decía, pues me vale, ¿no? O sea, esta soy yo y mis clavados me siguen saliendo. Claro. Y estaba yo como que muy confundida, no sabía, no tenía con quién hablarlo tampoco. Claro. Y después empezaron como los comentarios de mis compañeros en la escuela, ¿no? Entonces que de repente me veía un chavo y me decía, ay, no sé cómo pensé que me pudiste haber gustado, porque te vi en la fiesta de fulanita y tal y te veías asquerosa. ¿De verdad? Sí, así. Uf. Ay, no, ay, no. Au. Ouch, Ouch. ouch. Sí. Y ¿Y tú cómo ibas acomodando todo eso? no sé qué estaba pasando, Ana. O sea, no sé cómo, como que seguí comiendo normal, no, o sea, como que no me importó. Y lo que yo creo que lo que derramó así el vaso fue que yo andaba con un chavo que era más grande que yo. Bueno, no era mi novio, pero no era mi novio justo porque era muy grande. Él iba en tercero de prepa, yo iba en segundo de secundaria y él se fue de viaje, ¿no? Salen de la prepa y se fue de viaje. Y cuando él regresa y me ve, no me saluda. ¿De verdad? No me saluda. ¿Es en serio? Sí, él fue a la escuela, yo estaba ahí y él no me saluda. Y entonces yo dije, bueno, no sé, porque además él se va y no me escribe ni una carta, ya sabes, ni nada. Entonces yo había decidido que iba a salir con otros chavos. Y dije, bueno, a lo mejor fue eso. Y se acerca a su prima y me dice, ¿sabes por qué no te saludó? Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque estás gorda. ¿Es en serio? Ay, no puede ser. Sí. Porque además estamos hablando de una edad que eran los 14, 15, Sí. donde el cuerpo está Ay, cambiando, sí, donde sí. estamos justo sacando toda esta parte mucho más femenina, donde hay tanto movimiento, donde el cuerpo muestra que es dinámico. O sea, siempre es dinámico, pero en esa época tiene cambios increíbles. Sí. ¿No? Sí, claro, el cuerpo se convierte de un niño a un adulto. Claro. Y es importante decir, porque a mí, cuando yo estaba, o sea, a mí me bajó a los 13 años, tuve la menarquia a los 13 años, y después me dejó de bajar. Y hay ahí como que una onda que es normal pensar que a los atletas o a las mujeres atletas es normal que no les baje, porque están haciendo tanto ejercicio, Claro. que es normal que no les baje. Y quiero decir en este momento que no es normal. Eso no es normal. Si a una mujer le deja de bajar, es porque no está ingiriendo suficiente energía para que su cuerpo pueda estar trabajando como tiene que trabajar. Ay, qué fuerte. Y entonces como que justo yo subo de peso y me baja.
Guau. O sea, tu cuerpo se ¿Se equilibra. reguló? Sí. Sí. Y eso también para mí era difícil porque pues entonces yo nadaba y entonces cuando me bajaba no era tan cómodo como, no sé, usar tampones y así. Y entonces dije, no, ya me empiezo a desesperar horrible. Y me acuerdo que estaba en la cocina con mi mamá y le dije, es que no sé qué hacer. Y de repente ella saca de la cocina, abre el cajón y saca una dieta. ¡Tarán! Una dieta de hace 80,000 años que había hecho mi abuelita. No. Tu abuelita. Sí, una dieta y con el nombre de mi abuelita. Y me dice, ¿qué tal si...? Y claro, las mamás lo hacen desde su profundo amor. Lo hacen lo mejor que pueden. Sí, lo hacen desde donde ellas saben, desde... Sí. Donde ellas creen que es lo mejor. Sí, con la mejor intención. Sí. A lo mejor no saben cuál es el impacto, pero lo hacen con la mejor intención. Sí. Y me saca esta dieta y me dice, yo te ayudo, yo te preparo lo que dice acá y yo te ayudo y no te preocupes. Y ya, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer esta dieta. ¿Y te acuerdas en qué consistía la dieta? Claro, porque la hice 80,000 años de mi vida, Sí, ok. ¿no? O sea, porque decía desayuno, no me gusta hablar como de cantidades porque es como dar ideas, pero era cereal con leche, ¿no? Ujú. Y la colación era todos los días un sándwich con, medio sándwich, perdón, con yo qué sé qué, con mayonesa y pavo y yo qué sé. Y luego la comida era lunes una cosa, martes otra cosa, miércoles. Y yo la empecé a seguir y a mí me daba pavor Sí. comer algo Que fuera de la variara, dieta. sí. que sea diferente a eso. Y creo que es importante decir acá que el factor de riesgo número 1 para caer en un trastorno de la conducta alimentaria es hacer una dieta. Por supuesto. Es empezar con una dieta. Yo lo veo como no tienes idea en dónde te estás metiendo cuando inicias tu primer dieta. Y es súper engancha cañón porque funciona, porque Claro. bajas regalado de peso, Claro. porque es muy fácil, pero desde ese momento empiezan a tener las personas conductas alteradas de riesgo Por supuesto. y algunas caen en un trastorno, algunas no, pero es un sufrimiento horrible. Sí, y ahorita me quedaba pensando cómo parecía que la respuesta era esa, vuelve a tener el cuerpo que tenías y vas a recuperar todo lo que tú sientes que perdiste. Sí, ¿No? sí. O sea, no importa si tu cuerpo incluso se reguló, si tu cuerpo yo creo que entró hasta en un lugar mucho más equilibrado, pero como no era lo que se esperaba ver allá afuera, no, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Sí. Hay que cambiarlo y también es ese pavor, ¿no? Claro. Si la gente me está valorando por eso y yo ya lo perdí, Ujú. entonces yo no valgo nada. No. Es que como es la Tengo que sociedad, ¿no? recuperar. Valoramos lo que vemos todo el tiempo. Y algo que a mí me molesta mucho es cómo la sociedad te aplaude cada vez que bajas de peso. Sí. ¿No? O sea, es como, wow, una cosa, ¿no? Que tú dices, ¿por qué no ves más allá? ¿Por qué no te das cuenta que te estoy escuchando mejor? Que estoy haciendo lo que realmente quiero con mi vida. O sea, se quedan como con lo que ven, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Es muy, o sea, hoy en día hasta a mí me cuesta trabajo. Sí. Cómo la gente te sigue como echando porras. O, oye, pues, hace un mes te veía como más delgada, ¿no? Y aunque es un trabajo diario que hago, me sigue molestando. Claro. Y yo es un mensaje que trato de mandar todo el tiempo. Por favor, no hagan comentarios. O sea, no comenten sobre el cuerpo de las personas porque tú no sabes qué hay detrás de esa pérdida de peso. Sí, Totalmente. ¿Qué historia está viviendo cada cuerpo? ¿No? ¿Y en ti qué detonó hacer esa dieta? Eso, o sea, yo bajé de peso, pero yo creo que la verdad es que hubiera bajado de peso en el momento en el que una persona vuelve otra vez a sus hábitos y así. Yo creo que hubiera bajado de peso con o sin esa dieta, ¿no? Por supuesto. Pero no importa, o sea, no importa lo que hubiera pasado, pero para mí era, ok, ya bajé de peso y no la puedo soltar. Yo no puedo soltar esta dieta porque no sé qué va a pasar. Y empecé a tener como conductas de riesgo de que me daba pavor comer otras cosas que fueran diferentes. Yo soy judía y como kosher y entonces me iba mucho con, ok, en la cafetería de la escuela no como nada porque no es kosher, pero claro que hubiera podido comer una rebanada de pan con mermelada, lo que sea, pero yo me iba Era un mucho poco por tu ahí. pretexto Era mi para poder pretexto. mantenerte en esta restricción. Ajá, o sea, de que no, yo no como en restaurantes, yo no como en la cafetería de la escuela. Y así estuve muchísimo rato.
muchísimo rato. ¿Y qué recuerdas cuando te volteas a ver ahí, haciendo todo esto? ¿Cuáles son los primeros sentimientos que aparecen cuando te volteas a ver ahí? Yo creo que me da mucha tristeza porque yo no bajé de peso más. O sea, yo no me veía... Yo hoy puedo decir que estaba enferma, que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, pero que pasé desapercibida porque no me veía como la gente piensa que se ve una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Y entonces creo que aquí es importante decir, es que yo siempre digo que los trastornos de la conducta alimentaria no tienen un look. No tienen un look y que suceden en todo el espectro del índice de masa corporal. O sea, no necesariamente una anorexia se ve como estas imágenes que tenemos de las películas de niñas blancas, ¿no? Porque siempre son blancas, son muy delgadas, y que la bulimia se ve una persona en un cuerpo normal y que el trastorno por atracón siempre es una persona gorda. Para nada. Todos los trastornos pasan en todos los espectros. Qué importante, porque si alguien diría, como tú dices, pues yo no me veía a lo mejor como una anoréxica o no me veía como, o alguien que tenga trastorno por atracón puede estar en su peso normal, Sí, a lo mejor o ser flaco. Ajá, yo estaba en un peso normal. Ajá. Claro, y la gente tal vez te veía y te decía, no, ella se cuida. Sí, claro, ¿no? claro. Ay, wow, es que tú comes muchas verduras, es que tú tienes una fuerza de voluntad impresionante. Sí. No, es que yo estaba obsesionada. Claro. Pensando todo el tiempo en la comida, no era fuerza. Yo tenía pavor de comer. Claro. Híjole, tenerle pavor a la comida. Y además me imagino que eso iba cerrando muchos otros círculos, ¿no? Desde que dices que tú, pues yo no como en la cafetería, yo no salgo a comer a restaurantes, porque por ese miedo de salirte de esta estructura que te daba la seguridad en ese momento, pues tampoco te involucrabas mucho con el externo. Sí, los trastornos aíslan. Uh-huh, aíslan muchísimo. Sí. Los trastornos aíslan. Y yo empecé a andar, o sea, con el que es mi esposo ahorita, empecé a andar yo con él cuando yo tenía, ya casi iba a cumplir 17 años, o cumpliditos los 17 años. Y yo le digo, o sea, como no me veías, me dice, sí te veía, pero pensaba que se te iba a pasar o que era normal. O sea, yo de verdad, ese enojo también, porque decía, ¿por qué nadie me dijo nada? O sea, ¿por qué nadie me ayudó? ¿Por qué nadie me...? Y sí, mis amigas me decían, yo tenía amigas que me decían, es que Gina, no estás comiendo, pero nadie hizo un poquito más. Ok. O sea, tu grito, ahorita que lo ves, pudiera haber sido, por favor, alguien dése cuenta y ayúdeme. Y tal vez no sabían cómo. O sea, tal vez mis papás veían que yo estaba pasando por un mal momento, mi novio veía que estaba pasando por mis amigas, pero no sabían cómo, o sea, ¿qué? Y me decían, pues come, pues no voy a comer, sí, ¿no? Y ahí no. Y me acuerdo que una vez mi papá me llevó con una nutrióloga especialista en deporte y está cañón porque... Hay tantas chavas que le llegan a tantas nutriólogas y cuando tienen a una adolescente enfrente de ellas, yo les digo, es que tienes oro enfrente de ti, ¿no? Cuando llega un adolescente contigo y te dice, es que no me siento bien con mi cuerpo, es que me da miedo comer, y tú no sabes qué hacer con eso, refiérela. Por supuesto. Okay. Por favor, refiérela. Claro. Si tú no sabes qué decir, refiérela, porque es oro, o sea, le puedes hacer toda la diferencia. Qué importante eso que acabas de decir, porque cualquiera diría, sí puedo con eso, pues nada más ahorita le ajusto la alimentación o está en mis manos, y no, a veces no está en tus manos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con esta...? Nada, o sea, agarró y me dijo, ok, bueno, ¿te da miedo comer? Bueno, no pasa nada. Mira, es que los deportistas tienen que comer carbohidratos, y entonces me hizo un plan, que claro, yo agarré ese plan, lo hice bolita y lo eché a la basura, ¿no? Claro. Entonces, si tienes a un adolescente que te está diciendo que está en un cuerpo normal y que te está diciendo que eso puede pasar con cualquier cuerpo, pero alguien que dice que no se siente bien con su cuerpo y que le da miedo comer, y que cuando tú le haces, no sé, registras lo que está comiendo y te das cuenta que es una restricción, que hay restricción en la alimentación y que no está comiendo suficiente, hay que referir. Sí, si tú no sabes, hay que referir. Okay. Porque si no, ahí se queda y se sigue normalizando. Y es que aparte, lo que tú decías, a lo mejor tus amigas sí te podían llegar a decir, oye, no estás comiendo, bla, bla, pero está tan normalizado. Sí. También la otra parte de, pero qué bárbara, qué fuerza de voluntad, te estás cuidando.
y lo vemos como, bueno, es normal, nada más que come menos y se cuide. Para ella le es muy importante su alimentación y su cuerpo. Sí. A mí antes me daba pena, o sea, decir que no iba a comer, pero ahora veo, o sea, yo escucho cuando estoy en las cafeterías y así, escucho que esa es la plática. Entre las niñas, esa es la plática, como estar quejándose de su cuerpo. Sí, ¿no? claro. Ay, mi cuerpo es horrible, Sí, mi sí. cuerpo no sé qué, eso es lo normal. O que están pidiendo, ay, joven, por favor, a mí me trae mi smoothie sin esto y sin lo otro porque engorda y todas bravo y todas Claro. están haciendo lo mismo. Ujú. Eso a mí no me tocó así. Ahora está como mucho más fuerte. Entonces es normal. Claro. Sí, hoy es muy normal. Que alguien diga, ay, no, gracias, me estoy cuidando. Eso es normal. Ujú. Exacto. Sí, y sí. aplaudido, además. Y aplaudido ¿no? y claro, se refuerza muchísimo. Claro. Estas conductas se refuerzan, se normalizan. Sí. ¿Y cómo es que sales de ahí? Y entonces ya no me caso, yo así vivo, así me caso, así vivo, así estoy. Y mi esposo y yo decidimos que nos íbamos a ir a vivir a Israel. Y entonces ya, ¿no? Yo llego a Israel y yo quería estudiar o medicina, o fisioterapia, o educación especial. Y Israel es un país muy chiquito, en donde para entrar a las carreras tienen un examen de verdad súper difícil y además las carreras están controladas porque dicen, bueno, somos muy poquitos, entonces si hay suficientes médicos, entonces este año solo entran 3 personas a la carrera y te tienes que sacar, son 800 puntos del psicométrico, se llama, te tienes que sacar 800. Y las carreras que yo quería estaban altísimas y nada más, o sea, no me daba. Es un examen dificilísimo, dificilísimo, de verdad, no podía, no, y tomé cursos y todo, pero no podía con ese examen, ay, no sé, muy difícil. Y entonces me resigno y digo, pues me voy a ir a estudiar medicina alternativa y me voy a un lugar en donde aprendes medicina alternativa y empecé con una clase de aromaterapia y ahí encuentro a una chava que me dice, oye, vi que abrieron nutrición en no sé dónde, en una universidad que yo no conocía y me explicó cómo irme en el camión y todo y yo en México había hecho los SATs. ¿Los qué? SATs. ¿Qué es eso? Es un examen que hacen en Estados Unidos que estaba mucho más fácil que el psicométrico y ahí me había ido muy bien. Okay. Mejor, o sea, mejor que... Y entonces yo llego, o sea, le dije, pero nutrición, me dice, ya, se parece a lo que tú querías estudiar, es profesional de la salud, ve a ver. Y me manda... Y o sea, la nutrición te eligió a ti. Exacto. Sí. Yo llego y me hacen ahí una entrevista y me preguntan por este examen. Les digo, no, yo no tengo este examen, yo tengo los otros. Me dice, ok, te vamos a traer, te vamos a entrevistar. Y al final era una carrera nueva que iban a abrir, era una carrera piloto. Y me dicen, mira, sí queremos que entres a la carrera, pero queremos que sepas que todavía no está dada de alta ante la SEP de Israel. Y tal vez, o sea, sí nos van a abrir la carrera y todo, pero que sepas que la vas a empezar y tal vez no vaya a ser reconocida. Dije, no importa. Y ya ahora ya es reconocida y está enorme, pero fue como un grupo piloto. Uh-huh. Y entonces éramos 20 niñas y nos trajeron de verdad a las mejores maestras que yo pude haber tenido, pero porque cada una era especialista en su área. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, tenía a la mejor nutrióloga que se dedica a cáncer, que se dedica a riñones, que se dedica a nutrición infantil. Todas ellas eran mis maestras y además fue un enfoque súper clínico. O sea, estamos hablando de que le sabes de nutrición, le sabes y bien. Lo que les quiero decir es que fue un enfoque completamente diferente a lo que es tal vez la nutrición acá. A mí no me enseñaron a hacer como le bajas de peso a una persona, porque ya sabemos que las dietas no funcionan. O sea, eso está en la literatura científica. Entonces, a mí no me iban a enseñar, tal vez sí me lo comentaron y todo, pero me dijeron, las dietas no funcionan. Pero fíjate, y es algo que a la gente le cuesta tanto trabajo de entender, que es científico, o sea, que no es que sea un tome romántico de alguien, por ejemplo, en mi caso, que se cansó de hacer dietas, que es un tema científico. Pero quiero que digan por qué no funcionan. ¿Por qué no funcionan las dietas? No, porque la que nos va a estar escuchando, pero ¿cómo no? Si ¿Cómo yo las hago y bajo de peso. Si yo las hago y bajo de peso, si es la única forma en la que se puede vivir en este mundo. Claro. Yo creo que si les preguntamos a las personas, o sea, la gente que tiene como este historial de dietas, te van a decir que
que sí hacen la dieta, tal vez bajan de peso y luego suben un poquito más, Sí. ¿no? Y así se la vivan. Y esto es porque cada cuerpo es completamente diferente, ¿no? La altura nos las da nuestra genética, ¿no? Y todos tenemos alturas diferentes, tenemos colores de pelos diferentes y también tenemos pesos que van a ser diferentes. Ay, qué fuerte. Óiganlo, por favor, te lo suplico. No todos tenemos que pesar lo mismo. No, para nada, no todos tenemos que ser delgados. Y hay gente que naturalmente va a ser más grande que otro y eso es normal, ¿no? Y entonces el cuerpo y el cerebro sabe en qué peso a cada quien le gusta estar y eso lo llamamos set point. Y le gusta estar no es, le gusta porque en la revista dice, o sea, a un cuerpo le gusta estar, ¿a qué te referirías con le gusta estar? Que ahí funciona como tiene que funcionar. Okay. Y no es un peso específico, es un rango de peso. Claro. Es un rango, no es, este número es específico, es un rango de peso. Y además que este rango de peso va cambiando de acuerdo a las etapas de desarrollo de la persona, de acuerdo a medicamentos, de acuerdo a muchas cosas. Hormonas. ¿Y ese set point, quién lo pone? ¿La genética? Sí, ese set point lo pone la genética. Es que yo había escuchado, no sé si sea cierto, hace mucho tiempo, que uno crea como las glándulas de grasa cuando es niño. Sí, es que ahí va algo también que es importante. Cuando las células de grasa son un poquito diferentes a las otras células del cuerpo, en cuanto a que hay una época en la que las células de grasa se dividen, como las otras células del cuerpo se dividen, y llega un momento en el que ya no se dividen, en donde con estas células de grasa te vas a quedar para toda la vida. Okay. Pero esa información está escrito en el DNA. Ok. O sea, cada cuerpo sabe pues más o menos cuántas células de grasa va a tener esa persona. Pero mientras que estamos creciendo, o sea, en la etapa de crecimiento, esas células de grasa sí se van dividiendo. Ok. Se llama hiperplasia. Y después lo único que hacen es hipertrofiarse, o sea, que crecen o se hacen chiquitas, pero siempre es la misma cantidad de células de grasa. ¿Y entonces por qué de pronto alguien llega a tener estos excesos de grasa en el cuerpo? Porque las células crecen, pero es importante decir que cuando a un niño se le restringe y se hace una dieta, ese cuerpo de ese niño lo toma como un atentado para la vida de ese niño. Sí. Y entonces el cuerpo dice, con X cantidad de células que teníamos planeado para este niño, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Y entonces lo que tenemos que hacer es que este niño tenga más células de grasa para protegerlo. Y entonces, al final, cuando a los niños y a los adolescentes los sometemos a una dieta, al final los estamos haciendo más propensos para que pesen más, que no es algo malo. O sea, que una persona pese más no es algo malo. Pero al final es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Qué interesante, porque es información que no tenemos. Sí, no. Que sería lo contrario, ¿no? Cuida mucho al niño, justo para que cuando crezca no tenga este problema, ¿no? Y entonces ahorita cuídalo mucho, que ahorita no coma. Yo me acuerdo una chava que como ella tenía sobrepeso y decía, es que estoy cuidando a mis hijos para que no me crezcan mucho. Y yo, ¿cómo que no te crezcan mucho? Sí, que no me crezcan mucho. O sea, que no se me hagan muy grandes. Entonces, por eso los tengo en clase D. Y, de veras, era salir de la escuela 2 horas de gimnasia, de ahí se iban al entrenamiento de porras, de ahí al de fútbol, de ahí al no sé cuánto. Y así era, porque era el miedo de la mamá a que le crecieran mucho, o sea, que le engordaran. Okay. Sí, pero los niños tienen que crecer. Los niños tienen que crecer. Y los niños tienen que acumular grasa para crecer. Y justo a esta edad, cuando empiezan a acumular grasa, donde se empieza a ver la grasa en el cuerpo, es cuando, no, ya está engordando, hay que hacer algo para que no engorde. Sí, y es justo la edad de la preadolescencia, en donde el cuerpo se empieza justamente el cuerpo solito se prepara para hacer ese cambio que es literal una metamorfosis. Claro. Y eso, yo cuando pregunto a la gente cuándo empezó su primer dieta, digo, ahorita ya empiezan mucho más abajo, pero por lo general empieza en esa época. Sí. Sí, en la que es terrible, que es cuando más necesita el cuerpo moverse, cuando más va a hacer estos cambios tan impactantes. Sí. Y es como si le quitaras la materia, ¿no? Sí. Como si, imagínense algo que está en total movimiento y yo lo trato de detener. Es terrible. Claro. Y como si nosotros pudiéramos controlar, ¿no? Es esta idea de que nosotros podemos controlar lo que tiene que hacer el cuerpo. ¿No? Y
al revés. O sea, los cuerpos realmente son tan perfectos que ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Sí. Pero a ti te tarda mucho tiempo darte cuenta de esto. Yo entro a la carrera y empiezo a escuchar cosas que nunca en mi vida me hubiera imaginado que son así, ¿no? ¿Cómo qué? Como todas estas ideas que tenemos que, los carbohidratos son lo peor que hay en el mundo, okay. y las grasas son lo peor que hay en el mundo, y esto es lo peor que hay en el mundo. Y todas las cosas que me daban miedo, yo empiezo a escuchar de mujeres y hombres también, maestros, súper inteligentes, que todo lo que yo había escuchado era, perdón por la palabra, bullshit. Sí. Y entonces empiezo a decir, no puede ser, o sea, no puede ser. ¿Quién? Y también no entendía yo de dónde yo había escuchado que los carbohidratos eran malos. Y hasta ahorita no tengo idea, porque yo no tenía celular, no había Instagram, no había Facebook. O sea, no tengo idea de dónde saqué esa idea, de verdad que no sé. Pero ahora con tanta información que hay, nuestros niños y nuestros adolescentes y todo el mundo está expuesto a esta información que está basada en, no sé, pero no está basada en ciencia. Sí, no. Híjole, eso es importantísimo lo que estás diciendo. Y entonces justo una de mis maestras, ella estaba haciendo su doctorado y me dice, oye Gina, es que necesitamos a alguien que nos ayude en el laboratorio. ¿Tú puedes? Nos lates que tú nos puedes ayudar. Le dije sí. ¿Y cuál era el estudio que ella estaba haciendo? Ella estaba estudiando cómo afecta quitar los carbohidratos de una dieta. Uy. ¿Y cómo afecta, por favor, ahorita que está tan de moda esta dieta keto, la cetogénica? De verdad, es esta dieta cetogénica que está de moda es una estupidez. Sí. Es atentar contra el cuerpo. Sí, es ¿no? atentar contra el cuerpo, es dañar al cuerpo y no está basada en nada de ciencia. En la única vez que yo vi la dieta cetogénica basada en ciencia es para niños que tienen epilepsia, Sí. que tienen... ¿TDA o no? No, tienen epilepsias, pero los... Ay, se me fue el nombre. ¿Convulsiones? Las convulsiones Sí. no se pueden controlar con medicamentos y entonces adentro del hospital, en un lugar controlado, y contenido se les hace la dieta cetogénica y hay niños que les ayuda y hay niños que no. Es en el único lugar y de la única manera que yo la aprendí y la única manera que está documentado en la literatura científica. Si no existe. Es de verdad un daño terrible. Y lo que veíamos era, había dos grupos, los dos tenían como la misma cantidad de energía, una dieta con la isocalórica, se llama, o sea, con la misma cantidad de energía. Unos participantes no comían carbohidratos y otros lo que la literatura recomienda que se tiene que comer. Y les hacíamos estudios de sangre y veíamos, hay algo que se llama biomarcadores, o en inglés surrogate markers, que son cosas en la sangre que nos dicen que predisponen a una persona a alguna enfermedad. Y entonces, por ejemplo, nosotros medíamos todo lo que predispone a enfermedades cardiometabólicas, que son marcadores de inflamación. Y entonces la gente que no come carbohidrato tiene esos marcadores súper elevados. ¡Wow! ¡Auch! O sea, no solo es engordo o no engordo, es que afecta a la salud real. Sí. Real. De verdad estamos Porque haciendo ¿cuál un es el daño. papel de un carbohidrato en el cuerpo? Los carbohidratos son la fuente principal de energía del cuerpo. Todos los carbohidratos se convierten en glucosa y nuestras células necesitan la glucosa para funcionar, especialmente las células del cerebro y las células de la sangre a fuerzas necesitan glucosa para funcionar. Son tan importantes los carbohidratos que nuestro cuerpo, cuando no nos dan carbohidratos, sabe hacer, entre comillas, un estilo de carbohidratos para que nuestras células puedan tener energía. ¿Pero de dónde la saca? Este proceso se llama gluconeogénesis y la saca de las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que tenemos en el cuerpo? Pues los músculos y los órganos, ¿no? Okay. Entonces, cuando una persona se somete a una dieta cetogénica, inmediatamente está dañando su masa muscular. Sí. Y algo que yo quiero aclarar, Adri, perdón. No, hablamos de carbohidratos y yo obviamente he hecho dieta cetogénica, keto, todo. Y pues el año pasado intenté 7 veces hacer la dieta, de las cuales llegó un momento que dije, Ana, para. O sea, rebotaba constantemente y no es una manera. O sea, me quedaba sin energía, estaba como muerta en vida, en fin. Pero algo que sí me gustaría aclarar
es la calidad de la comida, ¿no? O sea, la calidad de los carbohidratos que vas a consumir. Creo que eso es muy importante aclarar. No es lo mismo irte a comprar algo industrializado, empaquetado en esas tienditas famosas, a tú comerte un pan de granos, un arroz integral, una pasta integral, que es lo mismo, pero nutre mucho más al cuerpo. Es que ahora lo que qué bueno que traes, como sí, son diferentes como los carbohidratos, pero lo que tenemos que saber es que a cada persona, lo que sabemos hoy es que la nutrición tiene que ser individual. Sí. ¿No? Y que la nutrición no es nada más, esto es bueno y esto es malo, sino que tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que no tiene el dinero, no tiene la accesibilidad de ir a comprar un pan integral. Ok. ¿No? Y entonces, cuando tú empiezas a decir, es que esto es lo peor que hay en el mundo, pero esto es a lo que yo tengo acceso. ¿no? Ok, ¿no? Tienes toda la razón. Y también pensar, por ejemplo, que hay personas que tal vez esa dona industrializada en este momento de su vida Sí, te va está a ser ayudando algo, sí. lo más saludable que te puedas comer en este momento. Sí. Y eso cuesta mucho trabajo entenderlo, pero justo de esta satanización, ¿no? Viene también mucho del tema de la obsesión con la comida, ¿no? Es que esto es muy malo. Tendrías que comerlo de esta otra forma y nos sigue llevando como al mismo lugar, ¿no? De satanizar el alimento como bueno o malo. Sí. Y no hay alimento bueno o malo. No, o sea, sí, uno puede escuchar y decir, ¿sabes qué? A mí cuando yo me como este alimento, cualquiera que sea, o sea, puede ser una dona o puede ser una manzana, no importa, pero yo me siento mal. Y es justo a donde va ahorita la nutrición, porque se han dado cuenta que el mismo alimento, cuando hablamos de carbohidratos, se habla mucho como del índice glicémico. Sí. El índice glicémico es saber el carbohidrato, cuánto te eleva el azúcar en la sangre. Y entonces empezaron a hacer una lista. A ver, estos son los alimentos que más suben los niveles de azúcar en sangre. Y después empezaron a dar cuenta que no era nada más la onda de alimentos, sino que también era la carga, ¿no? ¿Cuánto de ese alimento estás comiendo? Porque no es igual comerte un pan a comerte toda la caja de pan. Eso cambia. Y después empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta que el pan, si tú y yo nos comemos ahorita un pan, a ti tal vez te va a subir, pero a mí no. Sí. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos esta parte de la microbiota intestinal, que son bichitos que tenemos en el estómago, que hacen que la manera en que digerimos las cosas, ellos también digieren los alimentos, sea diferente para cada quien. Y cada quien tiene poblaciones diferentes de estas bacterias. Entonces, si tú y yo nos comemos ahorita el mismo alimento, nos va a ser diferente a cada quien. Y eso es algo que tenemos que entender. Sí, pareciera que no, que a todos nos hace bien. O en esta cosa de este es mejor carbohidrato que este, y entonces de este abuso, ¿no? Y entonces yo he visto, a lo mejor con los hasta merenguitos estos de don't care o don't no sé, ¿no? Y entonces he visto gente que se arremolina 10 porque estos no engordan, porque este es carbohidrato bueno. Sí. Y ni siquiera se están dando cuenta si les está haciendo placentero, si les está haciendo sentir pesado, pero como ya tiene la etiqueta de bueno, no importa. Sí, claro. Y qué interesante eso que dices, porque tú vas con un nutriólogo y te da una dieta, ¿no? A ti, a todos nos da la misma sin pensar y analizar a ti qué te funciona, cómo te hace sentir. ¡Wow! Sí. O sea, como que todos somos moldes, ¿no? Exacto. Sí. Y el que no siga un molde está mal. Está mal. Sí. ¿No? Sí. Y entonces, después de ver todas estas cosas tan maravillosas, y me encanta que lo estés diciendo porque tú misma lo dijiste, no recibí la información de un improvisado, o sea, recibí la información de alguien que de verdad se ha dedicado a estudiarlo, a hacer este tipo de experimentos, a meterse a un laboratorio, o sea... Sí, la información que fue llegando a ti y la que tú hoy compartes no viene nomás de por encimita. Sí, y justo como me invitaron como a este proyecto, a mí me dio la oportunidad de convivir con mis maestros, no nada más en el salón, ¿no? Sí. Porque yo iba por aquí, por las muestras acá, y de repente los veía comer y me di cuenta que siendo personas tan inteligentes que sabían tanto de nutrición, era gente que comía normal. Okay. O sea, no comían superfoods, ¿no? Y contaba y pesaba su comida, no. No, y mucha gente, traigo la hojita porque mucha gente me dice, es que tu definición de comer normal me parece muy escuata, pero hay una definición de Lynn Satter. Te la busco si quieres mientras
La tengo ¿Sí? en mi bolsa. Ok, es que me encanta. Oigan, esa definición la amo. En serio, yo ya la quiero escuchar. Sí. Aquí la tengo, justo la traje porque dije, seguro vamos a hablar Sí. de que es comer normalmente es de Lynn Satter. Ok. El Lynn Satter. Dice, comer normalmente es llegar a la mesa con hambre y comer hasta que estás satisfecha. Es ser capaz de elegir alimentos que te gustan y comerlos y verdaderamente comer suficiente. No dejar de comer solamente porque piensas que deberías. Comer normalmente es ser capaz de dedicar un poco de consideración a tu selección de alimentos para que obtengas comida nutritiva, pero no estar tan recelosa y restrictiva que te pierdes de alimentos disfrutables. Comer normalmente es darte a ti misma permiso de a veces comer porque estás feliz, triste o aburrida, o simplemente porque se siente bien. Comer normalmente es hacer 3 comidas al día, o 4 o 5, o puede ser elegir picotear en el camino. Es dejar algunas galletas en el plato porque sabes que puedes comerlas de nuevo mañana, o es comer más ahorita porque saben tan rico. Comer normalmente es comer en exceso en ocasiones, sentirte retacada e incómoda, y puede ser comer de menos a veces y desear que hubieras comido más. Comer normalmente es confiar en que tu cuerpo compensará tus errores al comer. Comer normalmente ocupa algo de tu tiempo y atención, pero conserva su lugar como únicamente una de las áreas importantes de tu vida. En breve, comer normalmente es flexible. Varía en respuesta a tu hambre, tu horario, tu proximidad a alimentos y tus emociones. ¿Qué tal, Ana? Me encantó. Me quedé con la frase de dejar las galletas porque sabes que mañana vas a poder volverlas a comer, ¿no? O sea, creo que es lo que a mí me pasaba, ¿no? Como mañana voy a empezar esta dieta, entonces o sea, ya no puedo ni respirar, pero tengo que comerme esto que ya no voy a poder en tanto tiempo que me juré que voy a hacer la próxima dieta. Y no funciona. Es mentira, es ficticio, es como caer en un círculo vicioso, ¿no? Totalmente, y es dañarte. Sí. Digo, wow. Pero ve la amplitud, ¿no? Sí, o exacto. sea, que es un poco, me imagino, lo que tú viste con todos estos maestros, ¿no? Sí. Que dirías, bueno, con todos comer normalmente es ser muy cuidadoso. Y decir, no, es ser un ser humano. O sea, eso a mí me suena con ser un ser humano, que es lo que nos ha pasado a todos. Que hay veces que quiero comer más, hay veces que quiero comer menos. Hay veces que estoy triste y voy a comer un poquito más. Hay veces que, o sea, es como regresar a la esencia de un ser humano. Sí. Y nos hemos querido convertir en robotinos. Sí. Que tienen una calculadora puesta todo el tiempo pensando en cuántas calorías va a comer, cuántas... Y eso no es ser humano. No, eso no es normal. No. Eso no es normal. Y Gina, por ejemplo, hoy, ¿qué le dirías a esa niña que pasó por ese proceso a tus 14 años? ¿O cómo la ayudarías hoy? Es que creo que eso me pasa mucho como así, ¿no? Cuando vienen mis pacientes. Y yo lo que les digo y lo que me hubiera dicho a mí misma es que no necesito yo cambiar mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es mi cuerpo y yo soy mucho más que un cuerpo. Y que lo más importante es respetar a este cuerpo que yo tengo. Sí. Y respetarlo comiendo suficiente, porque ahorita está como que muy de moda de si comes menos es mejor, sí, claro. ¿No? Entre menos comas es mejor. Y no, nuestro cuerpo necesita energía para vivir, para pensar, para hacer las cosas que de verdad nos importan, porque si yo hubiera tenido la energía suficiente, hubiera hecho las cosas que más me gustan, que van alineados a mis verdaderos valores. ¿Cómo qué? ¿Qué crees que para qué hubieras tenido energía si pues, no lo hubieras restringido? Pues ¿cuánto tiempo ocupaba mi cabeza en la comida, en la planeación? No, yo les pregunto a mis pacientes, a ver, ¿cuánto tiempo de tu día le dedicas a pensar en comida? Y me dicen, no sé, como 70%. 70% de tu día es muchísimo. Exacto. ¿Y a qué hora tienes tiempo para otras cosas? Sí. O sea, se va la creatividad, se va, no sé, tal vez ese tiempo en vez de aislarme lo hubiera usado para hacer más proyectos, claro, o para hacer trabajo voluntario, lo que sea. O para irme de campamento, porque me daba miedo irme de campamento, porque yo no sé qué me van a dar de comer ahí, entonces yo no me iba. Claro.
me arriesgo a que no haya ejote hervido y me tocaba ejote hervido. Claro, Pues sí, ¿qué voy porque a en el hacer? campamento van No. a ver sucaritas con leche y yo no como sucaritas. Ok. Y ahorita, no sé qué les parezca, pero me encantaría ahorita a lo mejor empezar a concluir un poquito con cómo termina y cómo te vuelves esta Sí. especialista y hacer un programa más, luego que nos hablas de metabolismo. Sí. Con ¿no? mucho gusto. Y entonces yo empiezo, me acuerdo una vez que llegó una maestra que yo admiro muchísimo y teníamos clases de cocina, que en las clases de cocina yo también empecé a probar cosas que me daban miedo ahí. Y llega la maestra y dice, a ver, vengo por mi dotación, porque nos daban dotaciones de productos y había cuscús. Entonces le dan mucho cuscús y dice, ay, ahora tengo que ir al súper a comprar ketchup porque mis niños no comen cuscús con ketchup, comen ketchup con cuscús. Ajá. Y yo me quedé así, ¿cómo esta mujer tan inteligente les da ketchup a sus hijos? Ajá, sí. Y así yo empecé a comer. Ok. Entonces yo empiezo a comer ketchup, yo veía, hacíamos pan en la cocina y yo comía pan y así empecé A quitarte este quitar miedo. y empecé a comer normal, ¿Y qué le va pasando a tu cuerpo? Mi cuerpo, la verdad es que veo fotos y tal vez sí subí de peso, pero me valió completamente. O sea, me valió porque yo estaba metida en mis estudios y porque yo quería sacar mi carrera y ni le hice caso, no sé cómo decirte. Sí, otra vez los comentarios de O la sea, más gente. bien, le hiciste más caso a tu cuerpo, pero dejaste a lo mejor de hacer caso como a esta A imagen. la parte física, o sea, Sí. me valía. Ya no me quedan estos pantalones. Pues no hay que importa. habrá que comprar otros. Pues compro unos más grandes, Claro. no pasa nada, ¿no? Y yo estaba metidísima en mi carrera. Y sí, después, ahorita, por ejemplo, no, después me embaracé y lacté y claro, y el cuerpo cambia, el cuerpo fluctúa y eso es algo que todos tenemos que Sí. entender. El cuerpo no se va a quedar estable, el cuerpo No es estático. cambia, ¿no? Y entonces mi cuerpo fue cambiando, ¿no? Y entonces ahora me encontré hace poquito una chava y me dice, ay, la verdad es que cuando te vi en Israel sí estabas más gorda. Te juro que yo no había pensado. No me importa que estaba más gorda. Sí. No me importa, porque... Sí, y fíjate que cuando te pregunté más qué le había pasado a tu cuerpo, era como toda esta otra parte, ¿no? Como volver a abrirse, como a lo mejor volver a tomar Sí. sabores nuevos, Sí, a volverse increíble. a lo mejor hasta más colorido. Yo, cuando me lo empezaste a decir, fue como pasar de un blanco y negro o un sepia a empezar a volver a tener Claro, colores. yo Oye, me la te- catsup tiene un color muy bonito. Sí, y sabe delicioso. Y es justo algo increíble que pasa, porque cuando te das el permiso incondicional de comer, empiezas a realmente escuchar lo que a tu cuerpo le cae bien Claro. o lo que a tu cuerpo le cae mal, ¿no? Pero desde otro lugar. Sí, Ya no desde el miedo, no, desde la restricción ya no. ya no desde la restricción, sino desde este lugar mucho menos sin juicio y con más curiosidad y con más compasión. Wow. Y dejar de pensar tanto en comida. No, ya se me fue. Te das cuenta, ¿no? O sea, decir, empiezas a enfocarte en otras cosas, en tus relaciones, Claro. en cuál es tu propósito de vida, cuáles son tus sueños, qué quieres hacer. Sí. Porque estar pensando 70% de tu día en qué vas a comer, Sí. te quita mucha energía para saber qué realmente quieres hacer. Sí. Porque la vida se va muy rápido. Muy Sí, rápido. sí. Yo lo veo, no sé si mi analogía sea correcta, pero pienso en un hombre de la caverna que lo único que tenía que hacer era sobrevivir. Sí. Y su supervivencia dependía de si iba a comer o no. Y ahí sí no había otra. Pues no se desarrollaron artes, no se desarrolló literatura, no se desarrollaron... Porque no había. La energía tenía que estar todo el tiempo en comer. Y creo que nos ponemos ahí cuando nos ponemos a una dieta restrictiva. Sí. Toda mi energía se va a eso. ¿A qué hora voy a crear? ¿A qué hora voy a ver mis relaciones? No hay tiempo. O sea, no hay energía para que eso pase. ¿Conocen el triángulo de Maslow? Sí, El de de las las sí, necesidades, claro. ¿no? La jerarquía de las necesidades. Y hasta Es abajo justo, está sí, que está hasta la abajo. O comida. sea, que está hasta Claro, abajo. el aire, techo. la comida, el agua. Sí. Y hasta arriba está lo que estás diciendo. Entonces, si no cumplimos con nuestras necesidades principales, no va a haber manera de que nosotros podamos socializar o que podamos crear. No va a haber manera, no hay manera. Y cómo está tan al revésado, ¿no? Entonces, si yo logro mantenerme en un peso bajo, si yo logro tener la fuerza de voluntad para mantenerme en una dieta toda mi vida, voy a ser feliz y voy a lograr todo lo que quiero. Y es como muy, muy complejo porque no tengo ni siquiera la energía para hacer todo eso, ¿no?
Qué fuerte. Yo contaba una anécdota. Fui a un evento, ¿no? Y en el evento había una pareja que se la pasó bailando, o sea, que desde que pusieron la música ellos se pararon a bailar. Y esta chava, yo escuché, ¿no? Escuchaba como la criticaban por su cuerpo. Al finalizar la noche, la chava se había hecho amiga de todos los que estaban en el evento. Y al otro día dijeron, pero qué simpática, pero qué linda, pero, ¿sabes? Entonces digo, ¿cómo alguien que es seguro, que no le importa, que le gusta relacionarse con los demás, ¿no? O sea, como que hay que dejarnos de llevar por lo que vemos. Sí. Hay que fijarnos en lo que realmente el otro nos puede dar, en las sonrisas, en la simpatía, en la sencillez, en lo bien que le está pasando con su pareja bailando toda la noche. Claro. ¿No? Eso es lo que realmente importa en la vida. Y hay gente que quisiera estar flaco para poder llegar a hacer eso y bailar que sin que le importara, ¿no? Sí, entonces es como muy ilógico. Es muy ilógico, muy ilógico. Y entonces, Gina, pones todo este aprendizaje que no solo fue a nivel teórico, sino de veras te llevó a ti a una transformación real, lo empiezas a poner en servicio. Sí, pero yo creo que también, o sea, mi especialización me llevó la vida de alguna manera. Al final hacen una, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre en español. Una tómbola. Y te sacan como a ver a dónde te va a tocar tu servicio social, ¿no? Y justo a mí me tocó trabajar en una clínica que se dedicaba a tratar trastornos de la conducta alimentaria en niños. Uf, en niños. En niños. Ay, qué doloroso, ¿eh? Sí, y ahí, o sea, me tocó y ahí me fui metiendo y también las cosas me empezaron como a caer mucho más. Y así fue que yo terminé en este camino. Pero lo que sí les puedo decir es que yo no me di cuenta que yo había pasado por tanto sufrimiento y por un trastorno hasta hace como 2 años. Que dije, claro, a mí también me pasó. O sea, tú lo veías como yo te puedo ayudar, pero claro, o sea, no me porque pasó a mí. cuando tú estás sentada enfrente de una paciente y le empiezas a hacer preguntas, las preguntas que yo hago vienen desde un lugar de conocimiento. Claro. Vienen desde un lugar de que yo también pasé por eso. O sea, yo te estoy haciendo esta pregunta porque yo así lo viví. Claro. Y entonces te vuelves alguien como muy, muy empático también con quien está enfrente, ¿no? Y creo que esa combinación entre la empatía, más el aprendizaje, más el conocimiento. Yo cuando hablé con Gina para invitarla, me decía, hay gente que me dice que soy muy rígida, pero no es cierto, yo solo soy ortodoxa en lo que es real, ¿no? O sea, no es que te hayas polarizado o radicalizado. Ajá, es que me dicen, es que tú eres muy... Tu enfoque, o sea, como si sea mi enfoque, que no es mi enfoque, es lo que dice la ciencia, es radical. Sí, o sea, sí es radical, porque tal vez dice algo diferente a lo que todo el mundo ha escuchado, pero es lo que dice la ciencia. O sea, yo me estoy basando en la ciencia, me estoy basando también en la experiencia vivida de las personas, no es algo que yo estoy inventando. Exacto, que te da una congruencia bárbara. Y entonces, para cerrar, me encantaría, porque la gente seguro se queda, y de esto hablaremos más adelante en otro programa, como diciendo, ok, entonces si no es la dieta, ¿cuál es? Yo creo que... La respuesta, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es confiar en nuestros cuerpos, en que en nuestro cuerpo sabrá hacer lo que tiene que hacer, en el respeto, en la compasión. Y eso, o sea, que no somos o sea, que nuestro cuerpo no define quiénes somos. Exacto. Sino que somos mucho más que eso. Mucho más. Y que esta idea que tenemos de que, es que si yo estoy gordo, seguramente no estoy sano, y si yo estoy flaco, seguramente estoy sano, es completamente falso. Eso es falso. Y con esto que acaba de decir Gina, me encantaría de veras comprometerte al siguiente programa en el que habláramos más de salud en todas las tallas, de metabolismo, y dar mucha más información que creo que es vital que la empecemos a conocer. ¿Y dónde te podemos encontrar, Gina? Tengo, no soy muy buena para redes sociales, pero tengo mi página en Instagram, @GinaSalame, y en Facebook, Gina Salame Nutrifuncional, en donde ahí es justo el trabajo que trato de hacer, como empezar a poner estos mensajes
que son basados en evidencia científica y que le dicen a las personas que no están solos, que pidan ayuda, que cuestionen, ¿no?, todo lo que hay afuera. ¿Ven cómo es delicioso un brownie con chocolate? Sí, qué rico. Y Gina, por ejemplo, tú das terapia, ¿no? Si alguien nos está escuchando que quiere ir contigo, se mete a tu página y ahí te puede Sí, ahí me pueden escribir. contactar. Perfecto. Me pueden contactar, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a Una ustedes. delicia. Gracias. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.